Entonces la clase de hoy es simplemente ejercitación, algunas dudas que ustedes tengan por parte suya para el certamen de mañana. Más simplemente como solucionar ciertos detalles, enseñar ya a esta altura. Hemos repasado las últimas dos clases solamente ejercitaciones. Y volver a pasar materia no es la idea. Recuerden que para eso están las clases grabadas. Primero, sobre la materia que entra a la prueba está en el aula. Uno ingresa al curso, ingresa información general del curso. A ver, en certamen 1. Y en la parte de certamen 1 dice contenido de la unidad para el certamen 1. Lógica y conjunto, aplicación de las propiedades de números reales como cuerpo ordenado. Propiedades de las raíces de segundo grado, ecuación cuadrática. Lo dicen de otra forma, pero es ecuación cuadrática, ecuaciones lineales y cuadráticas con y sin valor absoluto. Y inecuaciones lineales y cuadráticas con y sin valor absoluto. Que es exactamente todo lo que hemos visto y hemos reforzado. Entonces entra todo. Solamente que en esta semana hemos estado reforzando. Otra de las dudas que tenían era sobre respecto al... era respecto a este símbolo que era... Uy, ¿por qué no me pesca? Espera. Como que se... Déjenme revisar. Profe, entonces, ¿la guía se le pasó los de sistema de ecuaciones? Sistema de ecuaciones, depende del sistema de ecuaciones porque hay sistemas en los cuales ustedes sí pueden desarrollar. Ah, ok. Que el sistema de ecuaciones no es una unidad en sí, sino es un tema, no es un temario a menos que profundicemos con más variables. Pero si son dos, uno perfectamente igual las puede hacer. Déjenme solucionar este problema del lápiz. ¿Por qué no lo tomo? Ah, ya. Espere. Entonces, ahí parece que lo solucioné. El sistema de ecuaciones depende del sistema de ecuación que pueda entrar, porque ahora voy a hacer un ejemplo de un sistema que es sumamente fácil, que uno pensaría que no entra a materia, ahí arregla el lápiz. Entonces, imaginemos si tenemos el 2x. A ver, busca ese sistema de ecuaciones para ver si ahí podría decirle si entra o no entra. Mientras tanto, alguien ya subió un problema para que lo haga. Entonces lo voy a descargar. Déjenme buscarlo. Y en descargas, no, en escritorio, lo llamo a... Entonces, déjenme cerrar acá y lo voy a escribir. Una persona preguntó por el siguiente problema. Realizar las siguientes operaciones entre conjunto y graficar el siguiente resultado. Dice la pregunta ahí. Tenemos x que pertenece a los números de los reales, tal que x es mayor que 5 o x es menor a menos 1. Intersección x perteneciente a los reales, tal que x se encuentra entre el menos 4 y el 9. Entonces tenemos dos condiciones, dos conjuntos, porque están en corchete, son conjuntos. El primer conjunto, el azul, son todos los números reales, dice x, pero que cumplen la siguiente condición, que son mayores que 5 y que son menores a menos 1. Por lo tanto, está esa zona de ahí y está esta zona de acá. Después, el segundo conjunto numérico dice que el x tiene que estar entre el menos 4 y el 9, que este conjunto que está acá. Pero los piden que hagamos la intersección de conjuntos. Entonces, la intersección de conjuntos son las zonas donde están los dos colores, que son esos de ahí. Por lo tanto, la solución va a ser simplemente todos los x que pertenezcan a R, tal que
X se encuentre entre el menos 4 y el 1, el menos 1, o entre el 5 y el 9. Y ahora hay que ver si pertenecen o no, los extremos pertenecen, no pertenecen porque ninguno es igual. No puede ser igual a 5, no puede ser igual a menos 1, no puede ser igual a menos 4, no puede ser igual a 9. Por lo tanto, ninguno de ellos puede ser igual. Y ahí está la solución. Y dice, realizar la siguiente operación entre conjuntos y grafica el resultado. Y ahí está graficado. Siguiente pregunta. Captura de pantalla. Ya, este tiene que ser el del sistema de ecuaciones. Dice resolver los siguientes sistemas de ecuaciones. Entonces sale menos 18 alfa x. 9, sí, no me acuerdo a esta altura. Lambda, eso. Ese símbolo es lambda por si acaso. Y 9x cuadrado más y cuadrado igual 4. Entonces nos piden que solucionemos ese sistema de ecuaciones. Hay tres formas de resolver un sistema de ecuaciones, que es por desigualdad, reducción y igualación. Los sistemas de ecuaciones, si yo no me equivoco, en algún ejercicio hicimos sistema de ecuaciones, pero no como el sistema de ecuaciones, en ningún momento decía resuelva el sistema de ecuaciones, sino que teníamos dos ecuaciones y teníamos que buscar la solución del problema. Era simplemente eso. Ahora, estos sistemas de ecuaciones en sí, no... Déjeme ver bien las unidades, porque no deberían entrar. Puede ser que se haya pasado. Si era el último ejercicio de la guía, pudo haber sido perfectamente como para reforzar una cierta idea, pero en general no debería entrar. ¿Por qué? Porque tiene más de dos variables. Se puede resolver, sí. Déjenme revisar. Cabrera. Porque lo podemos hacer, pero si no, no voy a perder tiempo haciendo. Entonces me demoro más en revisar. Pero no. No. Ya. Hasta ahora lo que hemos visto, igual sirve esto como resumen. Hemos visto introducción, la primera clase fue simplemente introducción, hablar sobre las fechas importantes, cómo se iba a planear el curso. Vimos conectores lógicos, tablas de verdad. En la segunda clase vimos tautología, contingencias, que las tengo anotadas todo lo que hemos visto. En la clase 3 vimos demostraciones directas, contrarrecíproca, contradicción. En la 4 elementos de conjunto, definición de conjunto. En la 5 cuantificadores de negación, negar los cuantificadores. También en la 6 vimos conjunto potencia, el producto cartesiano, ¿se acuerdan? La cardinalidad de los conjuntos, pues todo esto era para poder hablar del plano cartesiano. Después hablamos sobre los números reales como cuerpo ordenado, demostración de algunas propiedades. En la clase 8 hicimos ejercicios de ecuaciones. También en la 9 desigualdad, intervalos en ecuaciones, valor absoluto en la DIVE, ecuación y en ecuaciones. Y el último día hemos hecho haciendo simplemente ejercitación. También vimos raíces, las propiedades de las raíces, productos notables. Este tipo de preguntas, porque si yo lo pongo a pensar como profesor, sí, no va a entrar porque son de 3 variables. No es complicado hacerlo porque es simplemente despejar una de las variables e introducirla en la siguiente, pero sistema de ecuaciones sí podría entrar. ¿Cómo?
un sistema fácil de esta forma. No sé. 6x menos y igual de esto, de dos variables. Pero ya de tres letras, como la pregunta que mandó la compañera, no. Porque los dos son, más encima el segundo es con 4 variables, no tendría mucho sentido. ¿Qué más? Antes de continuar con el problema, el que también dieron a preguntar al comienzo de la clase, este símbolo que está acá, el corchete cuadrado. ¿Qué simboliza? Lo habíamos hablado en una clase, no me acuerdo, pero era simplemente el concepto de número entero. ¿A qué se refiere? Esto es una función. Como ustedes conocen la función valor absoluto, la función entera lo que hace es lo siguiente. Voy a escribir el X, voy a dibujar el Y del plano cartesiano. Y lo que pasa es que a cualquier número que no sea entero, ejemplo al 0,5 o al 0,6, le busca el entero que es menor a ese número, pero el primero. ¿Qué quiere decir? Que en este caso sería el 0. Entonces convierte a ese número en el primer entero que venga por la izquierda, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos estos números se van a convertir en 0. Ahí lo estoy marcando en morado. Hasta llegar al 1. El 1 es el sí mismo, el 1. Por defecto ya es un número entero. Pero a todos los números que sigan, el 1,2, el 1,1, esa función los convierte en el entero que está hacia la izquierda, que sería el 1. Hasta llegar al 2. Y así sucesivamente los va convirtiendo. Para los negativos también está el menos 1, que son enteros, el menos 2. Entonces es una función escalonada. Se entiende escalonada porque tiene como la forma de un escalón, de una escalera. Entonces esta función, por si se la llegó a olvidar, del corchete cuadrado, es simplemente la parte entera. ¿Ya? El siguiente, valor absoluto. Aquí hay un problema que están mandando el valor absoluto. Profe, si le envío un ejercicio de eso de parte entera, lo podríamos hacer. Sí, no hay problema. Vamos por orden de llegada. Valor absoluto. El problema que mandaron de valor absoluto dice lo siguiente. Ya, aquí está el problema de que no veo bien si eso es. Ya, el problema. El problema es así, lo voy a escribir. No lo puedo mostrar, o sí lo puedo mostrar, pero el que lo mandó de Kiki ya lo sacó, para que el resto lo pueda corroborar. El que decía valor absoluto. Guía 4, valor absoluto, profe. Ya, ¿en qué guía estaba? La guía 4 de valor absoluto, profe. Ya. Entonces, ¿están seguros que es un valor absoluto? Porque yo lo que veo es que no es un valor absoluto. Es el símbolo corchete cuadrado. Puede ser que haya. Fíjense en ese detalle. Pero si está en la guía de valor absoluto, realmente es un valor absoluto. Pero si uno saca de una guía de repente, piensa que es valor absoluto y realmente no parece. ¿Profe? Porque es parte entera. El símbolo es de parte entera. Pero si la guía es de valor absoluto, tendremos que considerar que es valor absoluto. ¿Sí? No, o sea, la No, guía está profe, del valor absoluto, pero es parte entera el ejercicio. sí, es parte entera, porque hay dos actividades de parte entera y las otras son de valor absoluto. Sí, Entonces no es un valor absoluto. Por eso, como el nombre decía valor absoluto, no es un valor absoluto. Porque en el corchete, vuelvo a decir, sutilmente no es una línea, sino que tiene las terminaciones hacia adentro. Véanla, la guía que está diciendo su compañero, y se van a dar cuenta de ese detalle. Entonces, simplemente la parte entera. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Ya hablamos de que la parte entera los va a convertir en ciertos números los valores. Ejemplo, si el X está entre -1 y 0,
va a convertir a todo lo que está dentro en menos 1. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Va a convertir, imaginemos, en todo lo que está dentro de esto en menos 1. Si lo que está dentro de la parte entera está entre 2 y 3, va a convertir a la parte entera en 2. En el menor entero, de todos los enteros que están menores que él, el mayor posible, el máximo. Ya se entiende. Pero no quiero usar mucho esa palabra porque no hemos visto máximo y mínimo. Entonces, esa es la idea de la parte entera. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. El X, lo voy a poner en azul, nos dice que va entre menos 1 y 3, incluyendo esos números, porque es corchete cerrado. Entonces, el X va entre el menos 1 y el 3, que va de acá. Esta es la información que tengo de ahí. Si multiplico por 2, me quedaría menos 2, 2x y 6. ¿Sí o no? Que es todo lo que tengo ahí. Es un número entero, entonces no cambia el orden de la desigualdad. El 2 eso es un número entero. Cuando yo multiplico o divido por un número entero, la desigualdad no cambia su orden, a menos que sea negativo. Por lo tanto, yo lo que sé es que el paréntesis, este paréntesis que está acá, ese 2x que puse ahí, por eso multipliqué por 2, porque quiero tener este paréntesis, lo mismo en la parte entera. Yo sé que va desde el menos 2 hasta el 6. Por lo tanto, están ciertas soluciones. Primera solución es que vaya entre el menos 2 y el menos 1. Después que esté entre el menos 1 y el 0. Entre el 0 y el 1. Entre el 1 y el 2. Entre el 2, el 3. Pero y aunque me sea perdí. ¿Por qué tedioso, está haciendo eso? porque esta parte entera, este 2x, va entre el menos 2 y el 6. El resultado me va a dar entre el menos 2 y el 6. Tomen el mínimo. El mínimo es menos 1. Cuando el x vale menos 1, el 2x me da menos 2. Cuando el x valga menos 1,1, al multiplicarlo por 2, me va a dar menos 2,2, que es este primer conjunto. Número estoy acotando, y lo voy a, para que entiendan cómo la idea. Tengo estos números enteros, tengo los números. La ecuación va desde el menos 1 al 3, pero el 2x me da entre el menos 2 y el 6. Entre el menos 2 y el 6. Pero acuérdense que la parte entera convierte los números de esta forma. Y lo voy a cambiar con otro color. Y acá voy a poner el i. Lo voy a convertir en menos 2, en menos 1, en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 6. Así. Porque es la parte entera. El dibujo está mal hecho, por si acaso, las proporciones. Pero a cualquier número que esté entre el 0 y el 1, los convierte en 0. Cualquier número que esté entre el menos 1 y el 0, los convierte en menos 1. Entonces, eso estoy haciendo, lo estoy separando por tramos. Porque Profe, en cada uno de estos, entre números del menos 2 y el 1, que me dé esto, ejemplo, números, y para que tengan la idea, ¿qué pasa si el x vale menos 1? O si el x vale menos 1,1, o si el x vale menos 1,2. Al reemplazarlos, me van a dar, por 2 me va a dar menos 2, menos 2,2, menos 2,4. Pero esos números en la parte entera, los 3 se convierten en 2, en menos 2. Porque es el menor, el entero más cercano por la parte izquierda. Y la ecuación, para esos números que van entre el menos 2 y el menos 1,
Me refiero con el 2x, y ahí me equivoqué, ahí tuve que haber puesto el 2x. El 2x. Oh, no lo puedo... Porque estamos hablando de los 2x, no de los x. Ahí fue mi error, con los 2x. Porque los x no van a entrar menos 2, pero sí los 2x. Entonces, para esos números, me puedo fijar que la ecuación va a quedar como menos 2 menos 1 igual a 4x cuadrado menos 7x. Ya. Ahora, y lo tendríamos que hacer 6 veces, o los intervalos que hay. Ahora, otra forma es hacer exactamente lo mismo, pero en vez de convertir este conjunto en 2x, hacerlo al revés. ¿A qué me refiero? Lo voy a borrar acá para hacer menos conjunto. Voy a hacer un menos conjunto. Si el x va entre menos 1 y 3, voy a borrar aquí, pero era para que tuvieran la idea, y lo tenía que explicar. Si va entre menos 1 y 3, lo que está dentro de esta función entera va a tener la siguiente forma. Si el x está entre el menos 1, ahora el x, y sin considerar el máximo, y 0, entre el menos 1 y el 0, ¿qué le va a pasar a la función entera? Se va a multiplicar por 2 y me va a dar puros números entre menos 2 y el 0, por decirlo de alguna manera. ¿Lo ven o no lo ven? ¿O todavía alguien no lo ve? Si yo reemplazo números entre el menos 1 y el 0, acá, si yo ingreso, ejemplo, el menos 1, me va a dar menos 2. Pero si ingreso el 0,5, me da el menos 1. Por eso, aunque lo hagan de las dos formas distintas, van a ver por cada número, en la diferencia entre el menos 1 y el 0, entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2 y entre el 2 y el 3, van a haber dos ecuaciones, siempre. Por ese menos 2. Entonces, de las dos formas, haga lo que haga, van a tener 6 ecuaciones. Y 6 ecuaciones distintas. Porque lo que va a cambiar cada una va a hacer que la parte entera ya no es una x, ya saben el valor. Ejemplo va a ser primero menos 2 menos 1 igual a 4x cuadrado menos 7x, tal que el x esté entre el menos 1 y el 0,5. Porque si reemplazan el 0,5, les va a dar 2 dividido en 2, un menos 1. Pero no lo estoy considerando, este es el tope, el límite de arriba. Entonces, para todos esos números que van entre el menos 2 y el menos 1, la parte entera es el menos 2. La siguiente ecuación va a ser menos 1 igual a 4x cuadrado menos 7x para número entre el menos, acá era un menos, disculpen, menos 0,5 hasta el 0. Después va a ser 0 menos 1 igual a 4x cuadrado menos 7x para número entre 0 y 0,5. ¿Sí? Quizás un tonto, pero siempre me confundo de por qué es menor igual y después menor estricto. Porque uno lo decide, por si acaso, pero si tú vas a hacer funciones por parte, voy a usar esta línea que ya tengo acá. Si tú vas a separar los conjuntos, no puedes hacer que un número pertenezca a dos trozos. No puedes hacer que si la función va desde el menos 2 hasta el menos 1, el menos 1 se comparte las dos. En este caso con el menos 5. Por lo tanto, tú decides en cuál va a ser igual y en cuál no. Tú, no hay un orden, tú lo decides. El problema, que si, y esto es solamente por ser algo como ordenado, ¿qué pasaría si tú pones a este igual? Estás obligada a hacer solamente estricto. Al otro lo va a poner igual y cambia el orden, pero es como que hay gente que se desordena. Da igual, pero yo para ser más armonioso
lo que hago es que todos los primeros sean iguales y el último no sea igual. Solamente eso. No hay una explicación más que eso, que el orden. Ya, pero ¿entendieron por lo menos esta parte? Primero quiero que entiendan eso, de por qué estoy separando, y son 6 veces por si acaso. Tengo que separar esto en 6 ecuaciones, pero ¿lo vieron o no? ¿Cuál Profe, después no no entendí entendí. algo. Ya, No ¿quién entendí primero? por qué eligió el 0. Del -1 al 0. ¿Por qué? No, este era por si acaso estaba explicando que entre el -1 y el 0, cuando ustedes reemplazan, se van a dar cuenta que realmente va desde el -1 al 0,5 y del 0,5 al 0. Acá lo puse. Ah, ya. Ahí está. Por eso Profe, dije, de cada una de estas, de cada número entre el -1 y el 0, van a aparecer 2 ecuaciones. Entonces son 6. ¿Sí? profe, no entendí eso de el -2 y después -2 -1 y después -1 -1 y 0 -1. No entendí eso. Tenemos la función de la parte entera. Tenemos esta aquí. Tenemos parte entera menos 1. Ya. ¿Cuánto vale la parte entera si reemplazas con el mínimo número del conjunto, que es -1? ¿Cuánto va a dar? -1 por 2 te va a dar menos 2. -2. Que vamos entonces a escribirlo acá. X, cuando el X vale -1, el Y te da -2. Aquí, lo escribí acá, tenía que ser ahí. Ya, ahí. Cuando vale menos 0,9, ¿cuánto da esto? -2. -2. Cuando vale menos 0,8 o menos 0,6. -2. Ya. Entonces va a valer -2 para todos los números hasta llegar al 0,5, sin incluir el 0,5. Porque cuando vale 0,5, ¿cuánto vale el 2x? -1. Menos 1. Es la siguiente ecuación. Y estoy copiando la ecuación me dice 12x, que lo dejo ahora en su parte entera, menos 1, igual. Y así sigo después. Sí, ahora entendí. Gracias. Profe, Sí. ¿y por qué no entendí bien por qué vamos de 0,5 en 0,5? Porque el conjunto realmente y este es como una trampa mental, el cerebro les dice, pero si voy entre el -1 y el 3, debería ser entre el -1 y el 0, entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2 y el 3, ¿sí o no? Eso es lo que dice su cerebro. Porque si el conjunto va ahí, pero el problema es que adentro hay un por 2. Al multiplicar por 2, generan dos conjuntos. Entre el -1 y el 0,5 negativo y 0. Entre el 0, es que duplica la cantidad de conjuntos. Basta con que lo vean. ¿Qué pasa si, y por eso el ejemplo, qué pasa si el X vale menos 0,5? Que es la mitad. Si vale 0,5, al multiplicarlo por 2 me da -1. Entonces, entre el -1 y el 0, porque el 0 dice, pero tengo que ir entre el -1 y el 0. Realmente hay dos opciones. Para números menores que menos 0,5 me va a dar -2. Pero para números mayores que menos 0,5 hasta el 0 me da -1. Por eso, de acá, como yo tenía ciertos pares entre el número entre el -1 y el 0, se subdividen en 2 porque están multiplicados por 2. Si hubiera sido por 3, peor todavía porque habría que ir por 3 partes. ¿Se entendió? Y si ya hubiese sido 1, no hay que dividir en ninguna parte. Sí, o sea, lo ideal es que si hubiera sido solamente X, sería reemplazar y ahí se solucionaría todo porque serían 3 partes. Pero como había un 2, duplica la cantidad de partes. ¿Ya? Entonces, profe, cuando, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, que X es 0,7 o que se encuentra en ese rango, se aproxima al Sí. siguiente. Y si fuera Al 0. 0,3, por ejemplo, Si estuviera en al de atrás. Sí, si fuese 0,7 sería 0. Ya. Eso es la definición de parte entera. Ya.
Pero ahí tenemos que hacerlo 6 veces. ¿Ya? Ahora, fíjense en un detalle. Y esto es como simplemente ver patrones. Menos 2 menos 1, ¿cuánto me da? Menos 3. Menos 2 con menos 1 me da menos 2. 0 menos 1 me da menos 1. El siguiente me va a dar 0 automáticamente. El otro me va a dar 1. El otro me va a dar 2. Y el otro son 6. Ahí está. Por patrón, basta con que tenga 3 o 4 y ya me sé el patrón de la ecuación. Entonces, lo que va a pasar es que las funciones van a quedar de esta forma. Todas van a quedar con... Puedo resumir todo. Y esta es la idea que ustedes tienen que llegar. Yo podría resumir toda la ecuación de esta forma. Donde n es menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Me falta 1, 3. Y, el menos 3. Me comí el menos 3. ¿Sí o no? Porque este menos 3 está restando, pasa para el otro lado como 3. Entonces realmente desde el menos 2 están cambiados los números. Ahí. Desde el menos 2 al 3. Porque pasan positivo para el otro lado. Pero todos tienen en común el 4x cuadrado menos 7x más ese número. Y son 6 veces nomás. Entonces, lo que tendríamos que hacer es resolver la función cuadrática. Simplemente es resolver una función cuadrática. Si es que los piden eso, porque no veo la parte, qué es lo que decía la pregunta. ¿Qué decía la pregunta? Profe, lo que yo envié en el último archivo era el ítem completo, con el ¿Cuál es? enunciado y todo. Mandaron muchos Entender archivos. el ¿Cuál conjunto cómo? solución. Aquí dice ya. captura pantalla, bla, bla, bla. A ver. Pero es simplemente El conjunto solución de la conjunto siguiente solución. ecuación. Ahí calculé el conjunto solución nomás. Entonces, resolvemos el problema. Vamos a imaginar x es igual a menos 7, menos 7, menos b, más menos 49, menos 4ac, partido en 2a. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A nosotros lo que nos interesa es el discriminante. Porque de que va a tener solución va a depender del n. Me va a quedar un 44 por 4, 16. Lo voy a dejar de mejor manera esto. Y el discriminante es lo que me va a decir qué soluciones hay. Ejemplo, para el caso del n-2, cuando el n vale menos 2, vamos a obtener un número positivo. Por lo tanto, el conjunto solución para n igual 2, menos 2, que viene de la última ecuación, va a tener cierto valor. Habría que calcular la función cuadrática, lo vamos a hacer. Ejemplo, ya con el menos 2, que me da una flojera, pero hay que hacerlo. Entonces, imaginemos que tengo el menos 2, lo multiplico por menos 6, me va a dar 32 más 49 y todo eso en raíz me da 9. Números mágicos. Entonces me va a dar 7, que pensé que no iba a dar, pero da un número bonito. Más menos 9 partido en 8. Esta solución, estas raíces van a ser cuando el n valga menos 2. Entonces nosotros ya sabemos que para esa función, acá tengo el x, acá tengo el y, la función cuadrática es positiva, mira hacia arriba, tendría 7 más 9 dividido en 8, que me daría un 2, y el 7 menos 9 dividido en 8, que me daría menos 0,25, o menos un cuarto. Entonces
la parábola base. La pregunta dice, y claramente les decía, que calcularan el conjunto solución. Entonces, para el conjunto solución, sabemos que la función, esta pregunta igual está avanzada porque no está difícil, sino que avanzada. Saben que la ecuación cuadrática está desplazada, no está en el origen, porque en una raíz les dio 2 y la otra le dio 1/4, entonces está desplazada. Al estar desplazada, es para poder sacar el valor mínimo que tiene. Me interesa saber el vértice. Aunque ya saben calcular el vértice de una función cuadrática, hay una ecuación, ¿sí o no? Entonces, si calculan el vértice de esa función cuadrática, pueden saber el conjunto solución desde ese número en adelante. Lo pueden calcular. Ese sería el primer conjunto solución. El conjunto solución, vamos a poner, porque recuerde que es como el recorrido, va a ser que I pertenezca a los reales tal que, y va a ser desde ese conjunto. Calculemos el vértice, si solamente necesitamos calcular el vértice de esa ecuación. Entonces, déjenme buscar la ecuación que se me olvidó. Vértice como una ecuación cuadrática. Entonces, el vértice va a ser simplemente, igual era tonto la cosa, era simplemente ver, el menos b partido en 2a, ¿sí? Porque es lo que había hablado la otra vez en clase. ¿Se acuerdan que les dije? Se suma esto y el discriminante solamente, esto es el vértice, y el discriminante tira para arriba, para la derecha o para la izquierda. Entonces tengo el discriminante que es el x 7 partido en 8. El 7 partido en 8 tendría que reemplazarlo acá, en esta ecuación, 7 partido en 8, para obtener el valor del i. Vamos a hacerlo. Vamos a imaginar, tengo la ecuación 4x cuadrado menos 7x y el n valía menos 2. El discriminante yo sé que es 7 partido en 8. ¿Cómo yo sé que era 7 partido en 8? Porque acuérdense que las soluciones de una ecuación cuadrática eran de esta forma. Y este término es el que aporta a la derecha o a la izquierda para las raíces. Pero el punto medio es el vértice. Este. Entonces es el vértice de la ecuación, que sería, si reemplazo, 7 partido en 8. Si reemplazo 7 partido en 8 acá, me va a dar... no, ese es simplemente el valor. X. Pero el i, ¿cómo obtengo el i? Porque no me va a dar 0. Ah, no quiero que sea 0, porque esa es una tontera. Esa es la función, el gráfico. Quiero graficar esto. Entonces, si reemplazo 7 dividido en 8 y lo elevo al cuadrado, por si acaso esto me da 0.875. 0.875 por 4 me da aproximadamente 3.6 menos 7 por 0.875, 6.125 menos 2. Me va a dar negativo, que es lo que yo esperaba, porque estos números son mayores, y el resultado que me da 3.06 me da menos 5.06. Entonces el i, este i, vale menos 5. Entonces la solución es que va desde el menos 5, como hay algo, voy a poner menos 5, todo hasta el infinito positivo. Hasta con que sea mayor. Eso. Es el conjunto solución, pero de la primera. Es el conjunto solución de cuando el n vale menos 2. Después tengo que hacer para el n igual menos 1. Después tengo que hacerlo con el n igual 0. Con el n igual 1, pero va a haber un problema. Que el 16 en algún momento va a superar al 49. Con el 3, con el... alcanza hasta el 3, porque 16 por 3
me da 48. Entonces no hay ningún problema. Hubiera sido engañoso porque alguien pudiera haber caído si el n hubiera dado 4. Porque ahí daba negativo y se indetermina y no había solución. Entonces, para todos sí hay solución. Para todas las ecuaciones va a ser positivo. Todo el discriminante va a ser positivo y cada una de esas valores de n va a generar una ecuación cuadrática distinta. Cada una de ellas. Pero analicemos algo. Quiero que analicemos algo y se dan cuenta de un detalle. Primero, esta parte de acá, esta parte que estoy marcando acá, ¿alguien quedó con la duda? Acuérdense que ahí estamos hablando de la función entera. ¿Alguien quedó con la duda? Porque si quedó con la duda, para volver a explicar, porque ahora vamos a avanzar. Sí, ¿cómo era que sacaba el -2, -1 y después 0 y -1? Eso nomás en realidad. ¿Pero qué no entendió? ¿Qué parte? ¿De dónde lo sacaba? ¿Pero tú entiendes primero esta parte que está acá? Sí, que se multiplique todo, pero ¿qué se Ya, reemplazaba? entonces, reemplaza los números que están del conjunto. El -1, ¿qué pasa con este -1? Si tú reemplazas con el -1, ¿cuánto te da adentro? -2. -2. ¿El -2 es un número entero? Sí. Por lo tanto, te queda -2. Aquí, te queda un -2. Y después de eso, ¿qué viene? Un -1, ¿sí o no? Ahí dice, aquí dice... Ahí da -1. -3. Ya. Sí. Pregunta, cuando tienes el siguiente, el -0,9, ¿cuánto da multiplicado por 2? 0,9 por 2. Sí, pues, calculadora. Ahí. 0, algo, creo, ¿no? ¿Pero cuánto? 1.8 dice. 0,81. 1.8. Serio, uno. Sí, Eso sí. siempre tengan la calculadora a mano, estamos en un curso de mate. Y Entonces ahí da menos 1,8. Ya. Pregunta, ¿cuál es el entero más cercano por la izquierda? Para la izquierda. -1. No. Por la izquierda. Por la izquierda sería. O sea, Pero ¿sería el ¿puede mayor ser o el menor? Mire. ¿Siempre por la izquierda? ¿En estos casos? Sí, por la izquierda. Acá Sería está el -1, acá está el 0. Sería acá está el 2, ¿o no? Sería -2. El -2. Ah, Entonces, para ese número, para el -0,9, se convierte en 1,8, pero el -1,8 se convierte en -2. ¿Sí o no? Ya. Ya. Para el -0,6. Cuando el número vale -0,6 multiplicado por 2, ¿cuánto me da? Me da -1,2. Y eso lo dejamos -2. Sí. Hasta llegar al -0,5. Pero el -0,5 lo pertenece al otro grupo. ¿Qué pasa cuando te da -0,5? Multiplicado por 2, ¿cuánto te da? Y ahí está el problema, porque como no tienes calculadora, no te estás dando cuenta cuánto da. Y ahí estás creyendo en lo que yo te digo, pero puede ser que sea falso. ¿Cuánto da -0,5 por 2? Da -1. Por si acaso da -1, porque -0,5 equivale a decir un medio. Menos un medio por 2, -1. Entonces Claro. ahora pasa a ser de la otra ecuación, porque el entero, el más cercano es -1. Ya. ¿Y por qué -0,5? Porque tus números van entre el -1 y el 3. Tienes que contarme todos los números desde el -1 hasta el 3. Con cada decimal. Es que son todos los reales. Son todos los reales. Ya, ¿y cómo? Y tengo que ver cuándo cambia el siguiente. Eso. Y ahí tienes hago que tú y ahí fijarte- veo el. Sí, ¿y Ya. cuándo va a cambiar? Cada 0,5. Ya, entonces en otros ejercicios pueden ser cada distinta. Sí, y también lo Pero dijimos, bueno. puede ser 3, puede ser 1, puede ser 4. Ya. Ahora entendí.
En el certamen va a entrar un problema de cada cosa, de cada concepto. No lo sé porque igual el tiempo es limitado. No podemos preguntar algo que aplique todo. Esto aplica a todo. Esta pregunta perfectamente aplica a todo porque crearon 6 ecuaciones cuadráticas. Ya, pero sigamos. Entonces ya todos entendieron, no pregunto de nuevo. ¿Alguien quedó con la duda hasta acá? Ya. Ahora, cuando resolvemos esas ecuaciones, las 6 ecuaciones que están ahí, los van a quedar estas. Donde el n vale menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí o no? O alguien todavía no, esta parte de acá no la entiende. Era reemplazar cada una de ecuaciones, dejarlo y pasar este número que era menos 3 hacia el otro lado sumando. Este sumando, sumando, restando, se van a cambiar de signo. Y me va a quedar esa función cuadrática. Tengo que resolver la función cuadrática. ¿Sí o no? Tengo que resolver las ecuaciones cuadráticas de cada una. Reemplazando el n. El n en 3, 2, 1, 4. Y le hice el ejemplo con el n igual menos 2, que era el más bajo. ¿Por qué? Porque la pregunta, y voy a borrar acá, y ahí van a decir todo, ya entendí todo. La pregunta dice encontrar el conjunto solución. ¿Qué significa el conjunto solución? Que esta función cuadrática, lo voy a poner con rojo, esta función cuadrática independiente del n, yo la puedo graficar. Imaginemos que es así, yo la puedo graficar. Y el conjunto, el dominio, es todo esto, el rojo. Pero el conjunto solución es esto. Entonces el conjunto solución va a ir de aquí para arriba, desde el mínimo valor del vértice, hacia arriba. ¿Sí o no? Es el conjunto solución. ¿Alguien no entiende eso? Por lo tanto, de acuerdo que es el conjunto solución. Que esto es lo que tenemos que encontrar. El valor del i. El i desde dónde hasta dónde va. Realmente va a dar los infinitos positivos. ¿Cómo yo sé que el infinito positivo? Porque todas las funciones son cuadráticas positivas. Y ya hemos hablado de eso. Todas están acompañadas por un 4. Entonces tira hacia arriba la función cuadrática. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que encontrar el mínimo valor del i. Nada más. Pero hay un detalle. El discriminante les dije que era positivo siempre, independiente del n. Si reemplazan el n igual menos 2, menos 1, 0, 1, 2 o 3, le sigue dando positivo. Adentro le sigue dando un número positivo. ¿Sí o no? Entonces, a ver, ¿alguien me puede concluir algo? ¿Cómo calcularían? Entonces tienen que calcular para cada n y van a encontrar la función cuadrática, las raíces, ¿sí o no? Van a encontrar las raíces. Pero ¿qué era lo importante? ¿Es encontrar las raíces o el mínimo valor que es el vértice? ¿Qué era lo importante? ¿Las raíces o el vértice al fin y al cabo? Para responder la pregunta. ¿El vértice? El vértice, porque es el que me va a decir el mínimo del conjunto solución, ¿sí o no? Las raíces no me dicen nada, las raíces me dicen por dónde tengo que hacer dibujar la ecuación cuadrática, pero no me aportan nada para la respuesta. Entonces a cada una de las 6 ecuaciones, ¿qué le tengo que calcular? El vértice. ¿Y cuál es el vértice de las 6 ecuaciones? Es el mismo. Bueno, B partido por acá. Y es el mismo B y el mismo A. Esta es una pregunta que perfectamente puede entrar en un certamen porque aquí yo sé si realmente se dieron cuenta. Sí, el que no se da cuenta se va a perder por lo menos 10 minutos por cada una en graficarla y encontrar la solución. Pero el que estudió va a decir, pero si el vértice es el mismo en las 6. Lo único que va a cambiar, lo único que cambia el discriminante lo único que hace es que o hace que sea más delgada o más pronunciada la función cuadrática. Pero todas tienen el mismo vértice. Entonces todos tienen un mismo conjunto de solución. ¿Sí o no? Profe, ¿Sí? ¿qué pasaría si una, por ejemplo, el más 3 o una de esas diera negativo en el discriminante? Entonces no tiene solución. Ya habría que decirlo. Por eso yo primero comprobé el discriminante. Lo reemplacé y empecé a probar. Tac, tac, tac. Y tuve la duda con el mínimo que era con el caso del 3.
Porque dije, puede ser que con el 3,16 me dé, pero no, me daba un número que era menor que 49. ¿Qué Pero pasa en ese caso- si hubiera pasado? ¿Qué pasa si el n fuese 4? Tú me dices, ¿qué pasaría si el n fuese 4? Si el n fuese 4 me daría el discriminante negativo y por lo tanto yo tengo que decir si el n, que realmente el n ¿de dónde viene? El n4 viene de conjuntos de acá. Tengo que decir, para x mayores que tanto, para este conjunto, para x perteneciente a este conjunto, no hay soluciones. Porque tienes que pensar de dónde sacaste el 4n. El 4n lo sacaste de la ecuación cuando reemplazaste acá, que tiene que venir por acá. Entonces tú dices, para este solución, para que me diera 4, o acá más abajo menos 4, era para un x tanto. Para ese conjunto no hay solución. Para el resto sí hay. ¿Y cuánto va a ser la solución? Tal valor y, ¿sí? Siempre que me piden el conjunto de solución me tengo que fijar en y entonces, ¿no? Sí, porque es el conjunto de solución. Ese es lo que tú das. Ejemplo, si yo digo 2x y el x pertenece, esta es la ecuación, 2x igual a entre 0 y 1. Entonces si ustedes reemplazan acá les va a dar un número y ese número es la solución. Eso es lo que queremos resolver. Lo importante es fijarse que... Pero espera. Sí, es que ahí yo estaba viendo la discriminación, pero había que fijarse en este detalle. Yo quiero que esa ecuación sea igual a ¿cuánto? A 0. A 0. Sí, esa es la solución, que sea igual a 0. Entonces son estos valores de acá, son esos puntos. Yo estaba pensando, no sé por qué en mi cerebro yo estaba pensando como función o desigualdad. No, me dicen que la función cuadrática, ejemplo, esta función cuadrática, disculpen, esta función cuadrática, o esta función cuadrática, o esa función cuadrática, estaba pensando en otra cosa. ¿Cuándo me va a dar 0? Sí, son las raíces, a mí me interesa la raíz. Y van a ser 10 raíces. 10 no, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 12 soluciones. Y si en una da 0, no serían 12. Ya, entonces, si hubiera sido mayor o menor. Es que ninguna va a dar 0. Ninguna va a dar 0 por si acaso. Pero si hubieran dado 0, hubiera sido 1 o 2 veces repetido. Serían 5 soluciones. 11. Ya, entonces al final sí había que hacer el método largo. Había que. No tampoco, porque mira, lo voy a hacer al tiro. No es tan largo tampoco. Y lo voy a dibujar acá. Voy a resolver los tiros yo. Porque tiene un patrón. Que es el siguiente. Por si acaso, todos los problemas tienen patrones, uno tiene que fijarse. Cuando el n vale el menor posible, ¿cuánto es? Menos 2. Cuando vale menos 2, me quedaría 16 por 2 menos 49, que me daba 1. Voy a partir con el 3. Con el 3, ¿qué me queda? 16 por 3. Me queda menos 48 y me quedaría un 1. ¿Sí o no? Me quedaría 7 partido en 8. Cuando el n vale 3, si lo reemplazo, me queda 16 por 3, me queda 48 y 49 menos 48 me queda un 1. Me queda más menos 1. Aquí tengo unas soluciones. Ahí tengo las primeras soluciones. X simplemente. Tengo 2. La segunda es reemplazar, sí, es reemplazar. La segunda me va a dar con el 2. Me quedaría 16 por 2, me da 32, 49 menos 32, me da 17. La siguiente solución, y todas van a ser de la misma forma. Más, menos, y ahora me queda raíz de 17. La otra solución va a ser 7 más, menos, y ahí reemplazo. Y eso es todo. Y eso es válido, por si acaso. Esto ya son respuestas. Me faltan 2 más. Las dejo así, no hay problema. Si no grafico, Sí, al menos de que me lo es un número. Es tan válido. Y mira, ¿y saben por qué no lo reemplazo? Porque da raíz de 17. Ya con eso ya lo dejo ahí. Si hubieran sido todo entero, lo desarrollo. Pero como ya me dio un raíz de 17, ya mucho sentido no tiene. Porque usted aproxima, si ese es el problema que tienen, que al aproximar no va a dar exacto. Entonces es mejor dejarlo ahí.
7 más raíz de 17 partido en 8, y la otra solución es 7 menos 17 menos raíz de 17 partido en 8. Y en cada una hay dos soluciones, una con más y una con menos. Y son 5, entonces son 6, son 12 soluciones. Entretenido el problema porque aplica todo lo que hemos trabajado. Y disculpen que ahí me haya equivocado porque no estaba pensando ahí en la bola y decía que era igual a 0. Entonces tenía que igualar a 0. Y era encontrar la raíz. Entonces, Si no hubiera, cuando es mayor, si hubiera se sido usa lío, mayor, no, es que si hubiera sido, es que si hubiera sido mayor, yo estaba pensando en otra cosa. Si lo hubieran pedido el mayor, si lo hubieran pedido el mayor, a nosotros nos daba esto. Entonces ya nos dimos cuenta que el recorrido eran todos los reales, era del 0 para el infinito positivo. La respuesta sería súper tonta porque es la misma pregunta. Para mayores que 0, y lo único que ¿dónde está? Para mayores que 0, nos dimos cuenta que la función es cuadrática positiva, entonces sí va a haber soluciones. Lo único que tenemos que verificar es que las ecuaciones cuadráticas no partieran acá, sino que como todas partían debajo del 0, todas tenían discriminante positivo, era del 0 al infinito positivo. A lo que voy es que si el discriminante hubiera sido, no se podría calcular, ahí tendríamos que haber calculado el vértice, porque no tocaban al eje, entonces no iba a ser toda la zona amarilla, verde, sino que iba a ser esta, de aquí para arriba. ¿Y qué hubiera pasado si le hubieran preguntado el menor que 0, o el estricto menor que 0, o igual a 0? Lo estaban preguntando voy a ponerlo en azul, desde aquí para abajo. Pero no eran hasta el infinito negativo porque llega hasta acá, hasta el vértice. Entonces hay muchas combinaciones porque también eso es para una función cuadrática positiva. Si fuese negativa cambia toda la respuesta. Entonces por eso analizo mucho y les hablo mucho porque hay muchos casos posibles. Centrarse en cómo responder no les va a servir mucho. Es más centrarse en esos detalles. Siguiente problema. A ver, ¿cuál más queda? Otro más. Ya. Otro más. Recuerden que el certamen es mañana. Si no lo sabía. Pobre persona que no sabía. Pero recuerden que tienen que conectarse también al mismo link de la clase. A este link recurrente que ustedes tienen clase conmigo, se tienen que ingresar mañana porque yo voy a estar con ustedes. No puedo contestar preguntas porque es un certamen. Ninguna pregunta, ni siquiera de interpretación, nada. Porque también se evalúa si saben interpretar las cosas. ¿Ya? Yo voy a estar solamente porque tengo que verificar por normativa del departamento y de la universidad que tienen que tener la cámara encendida. ¿Ya? ¿Y para qué tienen que tener la cámara encendida? Para yo verificar que no haya nadie al lado suyo ayudándole o que ustedes estén chateando con el celular o sacándole fotos porque eso implica que están copiando. ¿Ya? Entonces simplemente es por eso, pero yo no puedo consultar, es como que no estuviera, yo solamente soy un vigilante, nada más. Por ese motivo, si se pone el internet muy lento y tienen que optimizar las cosas, no se desesperen y ahí se apagan la cámara. Porque prefiero 1000 veces que hagan el certamen y que no se les caiga el aula en vez de andar preocupados si lo andan vigilando o no. Pero sería muy raro que todos tuvieran internet malo, porque así es la vida. ¿Ya? Igual sería muy raro y después puede ser que el coordinación los llame personalmente para ver si realmente tenían internet malo. Lo han hecho antes con otros cursos. Entonces no mientan en eso, si nadie los va a ver. No va a ser grabado por si acaso. La de mañana no es grabada, porque es una prueba. Ya, el último problema, ni siquiera me sé la hora, es el siguiente. El que está ahí. Esto fue a escribir.
los piden que tenemos que calcular esta desigualdad. El E y después vamos a hacer el F. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Fíjense, esto es análisis. Hay simplemente una raíz. Cuando hay una simple raíz, una sola, es aplicar el cuadrado automáticamente. Porque al elevar al cuadrado, eliminamos la raíz. Pero lo que pasa es que la gente ahí, como que uno sabe si han estudiado o no, es cuando pasan dos raíces. Cuando hay dos raíces, ahí está, o más de dos raíces, que no es el problema. No es tan fácil llegar y elevar al cuadrado. Para esos casos, cuando hay dos raíces, lo que uno tiene que hacer es juntar las dos. ¿Por qué? Porque al elevar al cuadrado, si yo elevo al cuadrado, y aquí voy a poner aquí, ahí. Si yo elevo al cuadrado, elimino y solamente queda una. Paso de tener dos raíces a tener una sola. Estoy disminuyendo la cantidad de raíces. Que esa es la idea. Disminuir lo que me puede complicar. No porque sea complicar las raíces, sino que me interesa lo que está dentro. Entonces elevamos al cuadrado. Y acuérdense que al elevar al cuadrado me quedaría simplemente 2x menos 1 al cuadrado y el 4x cuadrado menos 3x de esa forma. No queda valor absoluto porque es el cuadrado de una raíz. Yo ya sé que todo lo que estaba dentro de la raíz era positivo, no puede ser negativo. Por lo tanto, no tengo esa duda. Lo genial es que uno también se da cuenta que al elevar este al cuadrado, elimino el término que estaba dentro de la raíz. Porque se iguala. Hay que simplemente fijarse en ese detalle. Hay veces que no, pero ahora sí. Entonces lo va a quedar con el morado. Simplemente 1 aquí. Y ahí estaría para x menores que 1. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer siempre primero antes de resolver cualquier problema? Se me olvidó eso. La restricción. Las restricciones. La restricción. ¿Y cuál es la restricción? Que el 4x cuadrado menos 3x tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, tengo que resolver esta parte de acá para encontrar la restricción. El 4x menos 3, ¿cuándo se hace 0? Cuando el x vale 3 cuartos. Cuando vale 3 cuartos y ahí vale 0. Para números mayores que él es positivo, para menores es negativo. Y el siguiente es cuando vale el x 0. Positivos, negativos. Por lo tanto, la multiplicación me va a dar positivo, positivo, 0, negativo, 0, positivo. Y la única solución es que sean esas de ahí. Que el x tiene que sí o sí ser menor que 0 o tiene que ser mayor que 3 cuartos. Entonces dibujemos las soluciones finales. La restricción, este de acá y este de acá, me dice que el x tiene que ir de 0 hacia abajo y del 3 cuartos hacia arriba. Y la solución que yo obtuve en el problema me dice que el x es menor que 1. Entonces el conjunto solución son esta zona que está acá y esta zona que está acá. Casi todo se le olvida esta. Por eso yo siempre hago colores y hago intersecciones. Porque yo antes, cuando en el cuaderno no usaba colores, uno ocupa líneas. Así, línea continua y línea rayada, y me fijaba en eso. Entonces la solución va a ser para x menor que 0 o el x entre el 3 cuartos. Podría ser el 3 cuartos, acuérdense, porque me dice 0, puede ser 3 cuartos, hasta 1, sin incluir el 1. Y ahí está la solución. ¿Por qué sin incluir en cada uno? El 0 también lo puedo incluir, disculpa. El 0 también lo puedo incluir, no hay problema. Y ese también lo puedo incluir.
Yo solamente me salté ese. Pero el 1 no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque ese viene de la ecuación. Que viene que no tiene que ser estrictamente. Pero los otros sí podían ser, porque decía mayor o igual que 0. Eso. Sí. ¿Ya? El siguiente problema, el F, me lo habían preguntado por correo. Entonces tengo la solución. Ahí está. Ya. Ese era el problema. Igual lo iba a mostrar por si acaso, o sea, aunque no me lo hubieran preguntado, porque si me lo preguntaron por correo, siempre que me preguntan algo en la clase después lo resuelvo para todo. Ese es el problema. Fíjense que hay dos raíces y uno diría, como dijo el profesor, hay que pasar las dos raíces juntas y elevar al cuadrado. Pero no, porque esto es un número, no es una variable que está en raíz. Eso solamente funciona cuando, y por eso fui bien cuidadoso en el ejemplo anterior, que cuando tengo variables, dos variables, o tengo dos raíces con variables, ahí yo tengo que pasar la raíz hacia un lado. Pero esto no es una variable, es simplemente un número. Aunque no les guste un raíz de 2. Es tan válido como un 2 o un 3. Entonces es como si tuviera solamente una raíz, nada más. Pero antes de resolverla, multipliqué los términos. Y simplifiqué la función. La dejé ya ahí simplificada. La reduje lo más que posible. Ahora elevo al cuadrado. ¿Ya? Lo que hice antes era ver el discriminante. Tengo la función cuadrática, veo el discriminante porque tengo que buscar una función cuadrática, lo que está dentro de la raíz. Tengo que ver cuándo va a ser positivo. Entonces tuve que sacar las raíces de la función cuadrática, que son esos dos valores. Me di cuenta que la función es positiva, el x cuadrado es una función cuadrática positiva. Por lo tanto, y ahí calculé las tablas. Recuerden que todo está siendo grabado y voy a subir esta clase, esta sí la voy a subir inmediatamente para que la vean, la tengan de respaldo. Y calculé cuándo iba a ser positivo, ¿ven? Que era para ese conjunto de solución. Entonces, para esos valores de x, todo lo que está adentro iba a ser positivo. Y uno dice, pero ¿por qué ahora calculó que teníamos que saber si fuese positivo? Porque es una función cuadrática y pueden haber números que no sean positivos y se indeterminan y no se pueden calcular. Por eso es la restricción. Entonces ahora que calculamos los números positivos, ahora recién puedo elevar al cuadrado tranquilo. Porque voy a elevar al cuadrado y yo sé que todo esto es positivo. Pero tiene que cumplir la condición que yo puse. Solamente para esos valores. Me doy cuenta que este término se va a ir con ese término. Porque el elevado al cuadrado se va. Y me queda simplemente esa ecuación. Entonces, esta es la solución de la ecuación, pero tengo que restringirla con la restricción. ¿Ya? Y ahí se hace la comparación. Por si acaso, este número, aunque sea muy feo, el 3 partido en raíz de 2 más 9, por lo menos yo sé que es menor que 1. ¿Cómo yo sé que es menor que 1? Porque el numerador es menor que el denominador. Y va entre el 0 y el 1. Por eso puse ahí el número ahí. Y más seguro todavía yo sé que va menor que el menos un medio. Porque el 9 ya es menor que 6. Entonces ya el número es menor que menos un medio. Hago las restricciones y ahí encuentro la solución. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos por lo menos esta parte de consultas. Lo estaríamos viendo mañana y esta clase la voy a editar ahora para poder subirlo antes de la hora de almuerzo. Va a estar ahí subido. ¿Ya? Lo estamos viendo. Cuídense, no se lo olviden mañana el certamen porque automáticamente es un rojo. Y eso. Cuídense. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, Chao, chao. profe. Gracias, Bien. Chao, profe. Chao. Uy, se me quedó pegado esta cuestión. Profe. No, no está. Sí, ¿qué? Que no... Se me había olvidado cuál era el canal donde usted subía los videos. ¿Me lo puede recordar por fin? Mira, lo estoy escribiendo en el chat. Solicio, escribe eso
en YouTube y te sale al tiro. Agradezco. Un gato. Suscríbete.